Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un video para contestar a la pregunta de cómo estudiar un curso de milagros. Am, y cuando cerré los ojos y pedí guía para responder esa pregunta, lo primero que sucedió fue venir esta imagen que está acá atrás mío. Los girasoles siempre han sido un símbolo de amor para mí y le pedí a mi mamá que pintara ese cuadro y mucho tiempo después entendí por qué eran tan importantes para mí como símbolo, porque el curso es igual que un girasol, es solo un símbolo que apunta a donde está el sol y, y obviamente no es el único camino, hay muchos girasoles diferentes, solo que es un camino que nosotros encontramos con sentido y que realmente hace simple el camino de regreso a casa. Y es solo la guía de expresar lo inexpresable, de tratar de ponerle palabras a lo innombrable, pero de confiar de que esa guía siempre nos va a llegar a donde está el sol, a la unidad, ¿no? Al amor. Y bueno, con respecto a cómo será el curso, eh, les puedo compartir la experiencia que muchas veces me hice esa pregunta, porque siempre viene esto de si hay una forma correcta de hacerlo. Y como en una conversación interna y así a conciencia decía, bueno, si hubiera solo una forma de hacerlo en la forma, porque el curso está completamente dirigido a la mente, eh, Jesús lo hubiera dictado súper claro, ¿no? Hubiera dejado anotado paso 1, empiecen por acá. Y eso no fue lo que hizo. Dejó muy pocas instrucciones de cómo en la forma. Sí, obviamente es útil saber que, que está dividido en partes, que tiene un prefacio, un texto, un libro de ejercicios, un manual para el maestro. Una parte importante que me gustó mucho al principio, que es la clarificación de términos y siempre me resulta muy útil, y los suplementos, que pueden estar o no en su libro de acuerdo al momento de la edición. Y cuando uno dice, ay, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Me intimida. Yo leí la introducción y después no sabía por dónde seguir, ¿no? Y bueno, en ese momento fue casi intuitivo para mí empezar por el manual para el maestro. Eh, Charlie lo había hecho así, eso me guió. Y me pareció interesante saber que si era un libro que me proponía un compromiso, yo quería saber a dónde estaba apuntando, ¿no? A dónde era que estaba diciendo que íbamos. Y, y bueno, el manual para el maestro era como, a ver, ¿en qué supuestamente voy a convertirme? En eso fue lo que pensé en ese momento, ¿no? De saber qué me promete si hago las 365 lecciones, ¿a dónde voy? Esa fue mi idea. Pero después, al conocer amigos, compañeros, hermanos, empezamos a encontrar con Charlie que muchas personas habían empezado de muchas formas diferentes, que algunos habían amado el texto, que otros habían empezado por el libro de ejercicios, que otros por el canto de la oración, que es parte del anexo, algunos habían tardado más meses en empezar la práctica y, y otros habían leído un tiempo, después lo habían dejado, después habían vuelto, como el entendimiento de que era tan perfecto el plan, en esa parte era, en la forma era tan individual, como para como cada uno sintiera más simple entrar. Algunos entran más por el texto porque tiene más las palabras,
A mí me encantaba la práctica, por ejemplo, me parecía siempre más interesante lo que me proponía. Y abordarlo desde ahí, siguiendo la propia intuición, ¿no? Algunos simplemente piden y plum, abren, y también encuentran respuesta, como siempre encuentran respuesta, siempre se encuentra respuesta en la forma que lo deseamos empezar. Así que descubrimos que no hay una forma y que claramente si no Jesús la hubiera dictado. Solo hay una introducción en la parte de los ejercicios muy interesante, en donde sí deja una instrucción muy precisa y se las voy a compartir. Dice: para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario, como marco de referencia, disponer de una base teórica como la que provee el texto. Y ahí sí nos avisa que son importantísimas las dos cosas. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, la que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan. No requieren ningún tipo de preparación. El periodo de entrenamiento dura 1 año. Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365. No intentes hacer más de una serie de ejercicios al día. Bueno, ahí sí nos da pequeñas indicaciones, ¿no? Como el periodo de entrenamiento dura 1 año o al menos 1 año, porque a veces uno demora algunos días más en una lección, porque son al mínimo 365 y nos pide que no hagamos más de una. El libro de ejercicios está dividido en 2 secciones. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves. Y la segunda, en adquirir una percepción verdadera. A excepción de las secciones de repaso, los ejercicios están planeados en torno a una idea central que se anuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. Así pues, las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son: primero, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ella. Segundo, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar esta idea. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando de modo que lo incluyan todo. Esto no requiere esfuerzo alguno de tu parte. Los ejercicios mismos reúnen en sí las condiciones necesarias para ese tipo de transferencia. Y esta parte me gusta mucho.
algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se indican. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. La experiencia que hacemos con estas lecciones. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Algunas son bastante molestas, al principio al menos. Puede que hasta que te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa. Ni disminuye su eficacia. No pasa nada. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Y está el mismo en un poquito más de una hojita menos, avisándonos cuáles son las simples indicaciones que nos deja. Y después que lo usemos, que lo practiquemos, que tiene una paciencia infinita, que empecemos por la parte que simplemente sintamos. Y cuando arranquemos con la práctica, empecemos con la lección número 1. Y nada más. Espero que esta guía de girasol sea tan útil para ustedes como para mí. Nos vemos pronto. Gracias.